Vamos a iniciar, bienvenidos sean todos y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Primero que nada vamos a revisar algunos conceptos, algunas palabras que deben de estar en nuestro lenguaje, que se deben de incorporar. En la Torá y en lengua hebrea se utiliza una palabra para hablar de la carne que comemos, la carne, por ejemplo, de la res, la carne, por ejemplo, del cordero, del carnero, y esa palabra que también se utiliza para hablar de la piel y la composición física de nuestra persona, carne, la carne. Esa palabra en hebreo es basar, carne. Se utiliza para hablar tanto de la carne que es considerada kasher para alimentación, como también la carne de animales que no son kasher, como también la carne de nuestro cuerpo. De hecho, recuerden que hay varias partes que componen nuestra persona, nuestro ser. Varias de forma espiritual y una de forma física. La que es en este mundo físico, la que podemos ver, la que podemos palpar, es la basar, la carne. Nosotros estamos compuestos, entre otros, de ruach, de nefesh y de neshama. Y hay otras dos más que componen nuestra constitución como personas. Dentro de esto está basar, y basar es la carne. Recuerden, basar, carne, ruach, espíritu, nefesh y neshama. Nefesh es la vida biológica, el aliento de vida, y neshama es el alma que el Eterno nos dio del depósito de las almas. Ese es el orden, ¿de acuerdo? Pero basar lo vamos a utilizar también para hacer referencia a la carne de los animales, tanto kasher, aptos para su consumo, como los animales que no son aptos para su consumo. Entonces, basar, recuerden esto, basar. El segundo que vamos a ver es halab o halabib. Halab es leche, halab. En las escrituras se prohibió mezclar todo producto que provenga de la carne con cualquier producto que venga de la leche. Esas dos palabras es basar, que acabamos de ver, carne, con behalab, con leche, halab, halabí. En una casa judía se tiene mucho cuidado de no mezclar ningún alimento que tenga carne con leche, que no se cocinen juntos, que no se sirvan juntos, que no se presenten juntos en una mesa. Por supuesto, quiero hacer una aclaración importante. El nivel de observancia de esto va a depender de tu escuela de interpretación. Si es una interpretación, una aplicación muy ortodoxa, bueno, pues hay un nivel de exigencia específico. Si es, por ejemplo, una exigencia sefardí, tiene un nivel específico. Si es una comunidad o una escuela de interpretación judío netzarita, tiene una enseñanza específico. Pero todas basan del mismo principio judío. No se puede mezclar leche con carne, no se pueden cocinar, no se pueden comer. Está prohibido y es una mitzvah. Esto, por supuesto, viene de la interpretación de no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Por lo tanto, se utilizan estas dos palabras, basar por un lado y halaf por otro. Basar behalaf. Basar behalaf. Además de esto, tenemos el acto de cocinar, cuando la mujer está, ahora que fue el día de ayer, Erev Shabbat, la preparación para Shabbat.
La mujer y algún esposo que sea muy acomedido le va a estar ayudando ahí en la casa para cocinar. Y el proceso de preparación de los alimentos es conocido como bishul. Bishul, cocinar, preparar los alimentos es bishul. En Shabbat, el día de hoy, el viernes por la tarde, a partir de que inicia Shabbat, el sábado de la mañana, hasta que sale la primera estrella, está prohibido cocinar, está prohibido hacer bishul, está prohibido cocinar alimentos. ¿Qué es cocinar alimentos? Realizar por la intervención del calor un cambio de estado de los alimentos. Eso no incluye cortar un limón, eso no incluye cortar alguna comida a la hora de llevarlo a la boca. Eso no incluye la preparación de té o café siempre que se lleve la norma específica que corresponde a tu escuela de interpretación. Por supuesto, esto para mayor detalle tiene que ver mucho con nuestra escuela de interpretación. Pero en forma general, Bishul no se debe de realizar en Shabbat. Cocinamos después de Shabbat toda la semana. ¿Por qué? Porque se considera un acto creativo. Además de esto, vamos a estar mirando el asunto de Bishul. Permítame que se me movió aquí. Ok, vamos a ver el concepto, la palabra de Birkah Hamazon. Recuerden que estamos tocando el tema de los alimentos y estamos tocando el tema de los conceptos alrededor de la alimentación. Tenemos Birkah Hamazon. Birkah Hamazon es la bendición que se demanda de parte del Eterno hacia nosotros, que nosotros realicemos después de haber comido. Dice nuestra Sagrada Torah: comerás, te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que te ha entregado. Cuando termina uno de comer, de forma personal, debe de hacer una bendición en la cual uno agradece al Eterno por la comida que hemos degustado. En una comunidad judía, cuando hay un mínimo de 3 varones judíos, la bendición se hace pública, se hace en voz alta. Eso se considera Birkat Hamazon. Y esa bendición, Birkat Hamazon, es una bendición que reconoce que Hashem es nuestro proveedor, que Él es quien nos da los alimentos, que Él provee el sustento y que nosotros somos beneficiados por su bondad y su misericordia. Eso es una mitzvah. Nuestro Santo Maestro, la luz del mundo y fundamento de todas las cosas, tenía la costumbre de bendecir al Eterno antes, como hoy en día muchos de los judíos observantes, y bendecir al Eterno después de comer, como marca la Sagrada Torah. La primera bendición viene resultado del establecimiento de la costumbre de bendecir al Eterno por los sabios. La segunda bendición, la bendición posterior a los alimentos, viene establecida por el Eterno mismo en su Sagrada Torah. De modo que nosotros acostumbramos bendecir al Eterno antes de comer y después de comer, antes de disfrutar de la creación y después de haber disfrutado de la creación, de lo que el Eterno nos da para nuestro desarrollo, para nuestra vida biológica. Por favor, déjenme saber si nos escuchan bien, si no se corta la señal, si todo está en orden, que hay que hacer ahí una revisión constante. Como no puedo estar todo el tiempo mirando el estado de la transmisión, a veces me ayuda que me envíen los mensajes aquí para yo saber cómo va la transmisión y eso me facilita mucho el asunto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a eso le conocemos como Birkat Hamazon. Birkat Hamazon. También tenemos una serie de palabras que debemos de aprender, recordar acerca de
lo que es apto y no es apto. En la lengua hebrea, cuando hablamos de algo que está permitido por la Torah para alimentarnos, se le llama kasher. Kasher en forma sefardí, kosher en forma askenazí. Kasher, para todos los que son de Latinoamérica, la forma correcta es kasher. A menos que tengan padres, abuelos o ancestros que vengan de Europa, Polonia, de Alemania, lugares de este tipo. Pero todos los que tienen contacto con el mundo español, con Portugal, de donde viene la costumbre sefardí, bueno, preferimos utilizar la forma sefardí, que es kasher. Kasher significa apto. Se puede aplicar kasher específicamente para los alimentos, pero también kasher puede hacer referencia a, por ejemplo, ahora que celebramos Pesaj, cuando cumplimos con todos los lineamientos y los requisitos de la festividad, entonces decimos que tenemos un Pesaj kasher o anhelamos tener un Pesaj kasher. Esto es una Pascua apta, aprobada por el Eterno, que cumple con todo. Que sacamos el hametz, que quemamos el hametz, que, o sea, lo leudado, que nosotros preparamos la seudá con los elementos, la cena, con todos los elementos que son necesarios para la celebración. Eso es considerado un Pesach kasher. Por ejemplo, cuando un Yehudi compra o adquiere unos nuevos tefilim y los va a probar, los va a poner para su uso diario en sus oraciones de Shaharit, las letras de las palabras que están en los pequeños rollitos dentro de los tefilim no deben de tener ningún error. Si ese esos tefilim tienen error, entonces no son kasher, no son aptos. Por ejemplo, cuando un judío va a poner una mezuzá en su casa, para que sea kasher, no puede ser una fotocopia, no puede ser un papel cualquiera, tiene que ser, según la ley judía, tiene que ser escrito por un sofer y la piel de un animal kasher, y no debe de tener errores. Cuando esto es así, entonces la mezuzá es kasher, es apta. Como dijimos, los animales que se utilizan para escribir por medio con sus pieles, como por ejemplo un Sefer Torah, esos animales tienen que ser kasher, aptos dentro de la categoría que establece el Eterno. Por ejemplo, cuando se compra un Sefer Torah para una sinagoga, para que sea una sinagoga que adquiere un Sefer Torah kasher, ese Sefer Torah no debe de ser escrito en papel, sino tiene que ser en piel de un animal kasher. Y hay otras muchas leyes al respecto de eso, pero para que entendamos la idea. Por lo tanto, cuando hablamos de kasher no solamente se habla de los alimentos, sino se puede aplicar a muchas otras cosas, kasher. También tenemos el tema de lo contrario de kasher, que es treifá, taref, cualquiera de las dos formas. Esta palabra treifá o taref hace referencia a lo que no es apto, especialmente para el consumo humano. Los animales sancionados en la Torá, prohibidos por la Torá, se consideran no aptos, treifá o taref. Y por lo tanto, dentro de esas categorías, lo vemos en el capítulo 11 de Vayikra de Levítico, hay animales de cuatro patas, peces, aves, etcétera, que se consideran no aptos. Y esos animales no aptos se les llaman taref o treifá. Además de esto, tenemos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un animal salvaje es diferente a un animal
eh, que es de alguna manera se tienen en corrales, que ya el ser humano puede estar criando. Los animales salvajes que no se pueden criar llevan el nombre de hayá, hayá. De hecho, hayá viene de la palabra haim, que es vida. En general podríamos decir como vida salvaje, ¿no? Pero hayá incluye animales kasher y animales treifá. Hayá, por ejemplo, puede haber el gato salvaje, el gato salvaje que no es domesticado por el hombre, es hayá, se considera hayá, pero también un animal que es kasher, por ejemplo, el, eh, la cabra montés. La cabra es kasher, pero no es un animal que se considera un animal doméstico, porque se la pasa a los montes. Pero si en algún momento en tu país se puede cazar y tú puedes cazar uno de esos y lo puedes comer, es kasher, es apto, la cabra montés. Y al ser un animal silvestre, se le llama hayá. Cosa muy diferente a los animales que son considerados domésticos o que son animales que se pueden criar, como el borrego, como la vaca, todos esos animales como las gallinas que se pueden criar en corrales. Hayá, por lo tanto, se hace referencia a los animales salvajes, sean kasher o no. También tenemos, por ejemplo, el caso de Hagabim. Hoy por la tarde, si usted se conecta con nosotros, vamos a estar, después del resto que corresponde a mi hija, vamos a estar presentando con ustedes algunos animales endémicos de la región de Israel, un poco de Egipto, y vamos a ver algunos animales que están nombrados en el capítulo 11 de Vayikra, que se traducen para que la gente tenga una idea, pero que en realidad esos nombres de esos animales no se pueden traducir porque son animales que solamente hay en esa región. Y por lo tanto la gente tiene una visión distorsionada de esos animales porque no los conoce. Bueno, dentro de la familia de las langostas, no las langostas de agua, sino las langostas, los insectos, la Torah nos habla de 4 animales que son familia y que vamos a ver hoy por la tarde. En general, cuando se habla de esa familia, se le llama Hagabim, saltamontes o langostas, Hagabim. Pero dentro de estos 4 hay 4 familias distintas que son las que vamos a ver hoy por la tarde, y vamos a presentarles algunas fotografías de algunos animales muy simpáticos que estoy seguro que nunca habías visto, tanto kasher como treifa, aptos como no aptos, que existen en esa región, la región del Medio Oriente, y que la mayoría de las personas no conocen porque son endémicos. Endémicos quiere decir que solamente viven en esa región y no hay ningún otro lugar en donde más se reproduzcan, y no hay la posibilidad, ¿no? Entonces, cuando hablemos de saltamontes, de langostas, vamos a hablar de Hagabim. Bueno, sigamos, por favor. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver unos más, y seguimos con lo que les comentaba. Shohet. Shohet es la persona autorizada, esto es, que recibió una certificación para el sacrificio de animales kasher dentro de la ley judía, cumpliendo una gran cantidad de requisitos para que a la hora de que ese animal sea sacrificado no sufra, la carne se considera apta para alimentación, y a esa persona se le llama shohet. Este personaje
es capacitado regularmente, no regularmente, según la ley judía, es capacitado para llevar a cabo el sacrificio de aves y de animales como el borrego, como la res, los que son considerados kasher. El shohet, su responsabilidad es sacrificar al animal que no sufra, pero también asegurarse que la carne que llega a la mesa de la comunidad judía sea completamente kasher. Esa carne recibe el título de carne kasher, y dentro de la carne kasher hay dos niveles: la kasher en forma general y un certificado mucho mayor, que es el más grande e importante de todos, que es el de Glad Kosher o Glad Kasher. Glad Kasher es una certificación, es la más alta que puede haber en carnes para para el consumo de la comunidad judía. Por supuesto, hay que decir que la carne kasher y la Glad Kasher son mucho más costosas que la mayoría de las carnes y son mucho más difíciles de conseguir, porque solamente se mantienen estas certificaciones alrededor de la comunidad judía, y por lo tanto no es muy fácil conseguirla en lugares donde no hay una comunidad judía grande. Pero estrictamente un shohet es aquel que sacrifica a un animal de forma kasher, de forma apta, y que no solamente él está certificado, sino que él puede certificar esa carne para que la comunidad sepa que esa carne fue sacrificada según la ley judía. Por supuesto, hay mucho que aprender al respecto de esto. No se asusten, no tengan miedo, ahí ya no vamos a poder comer carne. Yo les invito a que sigan estudiando Torah, hay mucho que saber de esto, pero cuando se habla de la comunidad judía y el pueblo judío, el nivel de exigencia en esto es muy alto. Entonces hay que saberlo. Por supuesto, eso lo vamos a poder ver en clases diferentes y posteriores. Tenemos también el caso de Yayin o Yain Nesej. Yain Nesej es un vino utilizado para culto pagano. Es un vino no apto para hacer los servicios del Eterno, ¿sí? Por ejemplo, si hay una marca, primero, que es la típica que se utiliza para cultos paganos, no se puede utilizar. Y segundo, no se puede utilizar cualquier vino para el servicio del Eterno, porque la mayoría de los viñedos, antes de hacerse la vendimia, los dueños de los terrenos, de los viñedos, hacen traer a los sacerdotes para que bendigan el viñedo, y una vez que ese vino pasó por ese proceso, no es apto para el utilizarlo en nuestros servicios de Shabbat o de las fiestas. Y de ahí viene la importancia de tener vino kasher. Si usted no tiene al alcance vino kasher para todo eso, no se preocupe, busque adquirir en la mejor oportunidad uvas que esté usted seguro que no pasaron por ese proceso, y usted mismo haga jugo o su propio vino. Se puede hacer sin ningún problema, Aquí nos hicieron una pregunta antes de que pasemos al segundo tema. Nos preguntaban que si se puede comer pescado con leche. Se puede comer pescado con leche porque los peces kasher no se consideran carne, como el caso de las carnes rojas. Por lo tanto, se puede comer pescado con leche, se puede combinar. Bueno, sigamos pues, mis amados. Para todos aquellos que probablemente están en proceso de aprender más de las raíces hebreas, a veces surge un conflicto entre el poder entender la Torah que nos dice en Levítico 11, esto no comerás, esto sí comerás, y algunos textos del Nuevo Testamento que muchas veces han sido interpretados bajo la idea y la postura de que la ley de Moisés pasó a un segundo plano o que fue abrogada.
Eso genera mucho conflicto para muchas personas porque no saben cómo interpretar las escrituras y no saben si realmente la ley de Moisés es vigente o no, etcétera. Y por eso es que cuando se llegan a ciertos textos del Código Real, la gente asume que hoy simplemente por la oración ya todo lo que está en la mesa, sea considerado por la Torah kasher o sea treifá, se considera apto para los alimentos. Y esto ha generado que por un lado se siga aumentando la separación entre el pueblo judío y las naciones, fortalecido por la influencia de las religiones, y por otro lado venga sobre la gente, sobre la humanidad, muchas enfermedades que lamentablemente se hacen presentes por no guardar las leyes dietéticas. Vamos a ver un pasaje en el capítulo 10 de Hechos de Geburot, donde vamos a analizar, este es uno de los varios pasajes que podemos utilizar para darle el contexto correcto y la interpretación correcta, para entender si realmente el Eterno dijo que ya podías comer toda clase de animales. Y vamos a ver, para que nos pongamos en contexto, estamos en el momento en el cual el discípulo de nuestro Santo Maestro, la luz del mundo y fundamento de todas las cosas, el discípulo amado Pedro, es enviado a un gentil, no a cualquier gentil, este era una persona importante, una persona con un cargo importante dentro del ejército romano. Y dice en el capítulo 10, verso 1, en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana. Era un goy, un gentil, que además de que era gentil, era romano, y que además de que era romano, era soldado, y por supuesto con un cargo importante. Pero dice el Código Real, verso 2, que él era piadoso y temeroso con toda su casa, y daba mucha sedacá, mucha caridad al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Y oraba a Dios siempre. Se debe de asumir que no oraba a los dioses de su tierra ni de su pueblo, sino al Dios de los hebreos. Era un hombre piadoso, eso que practicaba la piedad, y temeroso, eso quiere decir que tenía temor del Dios de Israel, de cómo se conducía en el pueblo judío o dentro del pueblo judío y con la comunidad, y que además ayudaba, hacía caridad al pueblo judío y además oraba, levantaba sus oraciones, clamaba al Dios de los judíos. Este personaje es muy importante dentro de la narrativa del Código Real porque nos va a permitir mostrar una cosa muy interesante. Vamos al verso 9 y dice al respecto de Kefa. Bueno, vamos a seguir desde el verso 3. Vio claramente, hablando de Cornelio, cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios se le acercaba y decía, Cornelio. Él mirándole fijamente atemorizado dijo, ¿Qué sucede, Adón? ¿Qué sucede, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu caridad, tu sedacá ha subido como memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Shimón llamado Kefa. Este posa en casa de cierto Shimón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y cuando se marchó el ángel que había hablado, llamando a 2 de sus criados y a un devoto soldado, ahí te estaba hablando que junto con Cornelio había otros que se habían influenciado para seguir y amar las costumbres del Dios de Israel. Y un devoto soldado de los que asistían, después de haberle contado todo, lo envió a Jope. Al día siguiente, verso 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Kefa subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, abajo le estaban preparando comida, él estuvo haciendo tefilá,
le sobrevino un éxtasis. En otra clase vamos a hablar acerca de esta palabra, muy interesante. Eso es que, de alguna manera, en forma general, tuvo un contacto espiritual muy elevado, una revelación muy elevada, y vio en el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era descolgado hacia la tierra, en el cual había toda clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Imagínate toda clase de animales, desde el oso, el orangután, el cocodrilo, la serpiente, toda clase de animales reflejados ahí. Y vino una voz del cielo que decía: levántate, Kefa, mata y come. Entonces Kefa dijo: de ninguna manera, Adón, porque ninguna cosa común o inmunda comí jamás. Volvió la Bat Kol, la voz del cielo, por segunda vez: bajo ningún concepto llames común lo que Dios limpió. Esto se hizo una tercera vez, una segunda vez y una tercera vez. Verso 16. Y acto seguido aquello volvió a ser recogido en el cielo. Mientras que Kefa estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Shimón, aparecieron en la puerta. Y llamando preguntaron: ¿se encuentra aquí uno llamado Shimón, conocido como Kefa? Y mientras Kefa pensaba en lo que significaba la visión, le dijo la Ruach, el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Kefa descendió a donde estaban los hombres, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel, un malaj, escogido, de hacerte ir a su casa para oír ciertas palabras. Entonces, invitándoles a entrar, los hospedó, y al día siguiente se levantaron y se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entró en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Kefa entró, salió Cornelio a recibirle y se postró a sus pies y le adoró. Mas Kefa le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hay que hacer un comentario aquí al margen importante, y es que el nivel de revelación que tenía Cornelio debió haber sido una cosa extraordinaria para que un ángel se le revelara. ¿A cuántos de ustedes se les ha revelado un malaj? Obviamente, el Eterno lo hace en condiciones específicas e importantes. Pero definitivamente un tipo de revelación así fue muy importante. Y también habla del deseo del corazón de la persona por buscar al Dios Altísimo. Sin embargo, a Cornelio aún le faltaba educación. Traía todavía ciertas costumbres, probablemente algunas ideas que venían de su formación, de su cultura, y creía que era apto y permitido adorar a la creación, en este caso al discípulo del Ribi, a Kefa, como si fuera el creador. Entonces Kefa le dice: no hagas eso, yo mismo soy hombre como tú, porque ¿cómo vas a adorar a un hombre? Un hombre no puede ser adorado porque solamente hay uno, Hashem, el cual es Dios sobre todos. Entonces, hablando con él, verso 27, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un goy, a un gentil.
pero a mí me ha mostrado Dios que no llame común o inmundo a ningún hombre. Un judío observante no puede, no debe de entrar a la casa de un gentil, donde probablemente va a haber idolatría y donde probablemente van a ofrecerle alimentos que no son aptos. Entre otras muchas cosas, puede encontrar artículos de brujería, de hechicería, muchas cosas que se consideran algo abominable para el Eterno y para el judío. Por lo tanto, Kefa dice, ustedes ya saben que esto es algo increíble que el Eterno haya concedido esto, porque no está permitido a un judío juntarse o acercarse a un goy. Pero a mí me ha mostrado Dios que no llame común o inmundo a ningún hombre. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde le dijo el Eterno, en todo lo que leímos, no llames común o inmundo a los hombres? Porque aparentemente cuando Kefa vio la visión del lienzo, donde vio toda clase de animales que eran no aptos para comer, la voz del cielo le dijo, mata y come. Pedro, Kefa, contestó, no señor, no Adón, porque jamás ha entrado nada común o inmundo en mi boca. Y entonces la voz responde, no llames común o inmundo lo que yo he purificado. Para poder aplicar la purificación de los alimentos, o más bien de los animales kasher, o más bien no kasher, para su consumo, tendríamos que demostrar que hay en las escrituras evidencias, por lo menos 2 o 3 testigos que den testimonio, número 1, de que la ley de Moisés fue abrogada. Número 2, de que las leyes dietéticas fueron quebrantadas por el mismo Yeshua. Número 3, que hay evidencia de que alguna autoridad haya dicho, de hoy en adelante les está permitido comer toda clase de animales, incluyendo la serpiente, la rata, la cucaracha y cualquier otro animal treifa. Mientras no están estos testimonios, porque todo se juzga bajo la presencia de 2 o 3 testigos, mientras no están estos testimonios, tenemos que asumir que lo que vio Kefa no puede ser interpretado literalmente. Recuerden esto. Cuando se dio el asunto del pecado de Miriam y Aarón, los hermanos de Moshe, ustedes se acuerdan que estaban ahí después de la salida de Egipto y hubo una discusión porque Miriam y Aarón estaban diciendo, ¿acaso no Dios puede hablar también por nosotros que somos profetas? ¿Por qué solamente tú tienes que dar la palabra al Eterno? Y entonces el Eterno dijo, a partir de ese momento dijo algo muy interesante. A Moisés yo le hablaré en forma también simbólica, porque es un antropomorfismo, cara a cara. Eso quiere decir no que Dios se le revelaba, sino que el nivel de revelación era claro. Le decía claritas las cosas, sin vueltas, sin que después lo tuviera que entender. No, vas a hacer esto, estas son las instrucciones. Pero a todos los demás profetas yo les hablaré por medio de sueños, visiones, etc. Y eso implica también que los sueños, las visiones y las revelaciones, como en el caso de Kefa, están todavía sujetas a la interpretación y que no deben de ser consideradas como revelaciones literales. Por eso es que cuando Kefa ve esto y lo escucha por 3 veces y luego desciende y está pensando ¿qué significará? ¿Qué significará? Si hubiese asumido que significa comer toda clase de animales prohibidos, inmediatamente lo hubiera aceptado y no estaría pensando ¿qué significa esto? Ni por aquí se le ocurrió pensar que ya estaba permitido para él comer algo prohibido, porque él sabía, como nosotros sabemos, que la palabra del Eterno no pasará hasta que todo se cumpla. Y por lo tanto está vigente hoy y las leyes de Karut son vigentes el día de hoy. Tanto para judíos y los justos de las naciones que quieren tener esa elevación espiritual tan importante. Por lo tanto, Kefa se levantó, llegó a ese lugar y les dijo,
La interpretación a la cual llegué, la conclusión a la cual llegué es que Dios me mostró no que purificó a los animales, sino que por medio de la obra, la muerte y la resurrección del gran Tzadik Yeshua Mashiach, Él trajo purificación a los hombres y por lo tanto no puedo verme yo como judío mayor o mejor que las naciones, sino llevar a cabo mi responsabilidad de alcanzar a las naciones para el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dijo al Ribi, vosotros sois la luz del mundo, diciéndole a sus discípulos judíos, vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, mis amados, es totalmente equivocada la postura que se tiene de que a partir de que vino Yeshua, o como lo conocen en Occidente, Jesús, se puede comer toda clase de animales prohibidos. ¿Qué pasa con eso? Los animales traen consigo dos efectos negativos. El primero, uno físico, y el segundo, uno espiritual. El primero que es físico es el daño a la salud. Es innegable. Es innegable. ¿Has oído de personas que dicen, oh, es que yo comí mariscos en tal lugar y me enfermé, me intoxiqué, casi me muero? Bueno, en cierta manera puede deducir que es porque estaban en mal estado, pero en realidad esos animales no fueron creados para que los consumamos. ¿Has oído decirle a un médico que le dice al paciente, a partir de hoy no puede usted comer carne de cerdo porque si no se le va a infectar la pierna, la mano, lo que sea? ¿Por qué? Porque los animales treifá, los animales no aptos, tienen una naturaleza física que dañan al humano, al ser humano. Por otro lado está la parte espiritual y de la cual vamos a ampliar más hoy por la tarde. Y es que hay un efecto negativo espiritual a la hora de consumir los animales prohibidos. Vamos a dejarlo con este ejemplo. Cuando Daniel, el profeta Daniel, fue llevado al exilio babilónico, dicen nuestros libros que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿De qué se iba a contaminar? De todos los animales que se servían en la mesa del rey, que se consideraban treifá. Resultado de esa decisión y de haber sido favorecido por el Eterno para poder comer solamente verduras y agua, lo más elemental, él recibió revelación de parte del Eterno. Esto quiere decir que entre más cuidemos nuestra alimentación, tenemos la posibilidad de refinar o mejorar los sensores espirituales que reciben las señales del cielo para nosotros entender las palabras de las Escrituras y también los sueños que el Eterno eventualmente da a sus siervos, las visiones y todo lo que sea un mensaje del Eterno. Debido a la santificación resultado de cuidarnos de lo que comemos. Por lo tanto, cuando alguien no se cuida de lo que come, eso genera como una barrera que impide que pueda comprender más los misterios del Eterno que están en su Sagrada Torá, que están evidentes ahí, pero que no puede verlos, que no puede comprenderlos. Muchas veces eso impide la comprensión de cosas tan elementales. Y eso es resultado del efecto nocivo de comer animales prohibidos.